Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un placer saludarles, como siempre, aquí desde esta mesa de análisis y debate que hemos dado en llamar El Faro y que esta noche abandona el escenario político, el escenario del análisis, del debate político, porque vamos a la actualidad, eso sí, no la abandonamos, pero una actualidad en la que vamos a repasar la vida y obra de la figura de un hombre que dedicó su vida al sacerdocio dentro de la obra, dentro del Opus Dei. Él es Monseñor Javier Echevarría Rodríguez, que como saben, se lo dijimos ayer en El Faro en directo, falleció en Roma a los 84 años a causa de una insuficiencia respiratoria provocada por una infección pulmonar. Había sido durante los últimos 22 años prelado del Opus Dei, es decir, la máxima autoridad dentro de esa prelatura personal, la única que existe en este momento en la Iglesia Católica. Vamos a repasar con nuestros invitados la figura de ese hombre que les comentaba en este momento. Bienvenido, buenas noches, don Jorge Molinero, ¿qué tal? Buenas noches, estupendamente. Párroco de la parroquia de San José María Escriba de Balaguer. Claro, como no podía ser de otra manera. Sí, señor. Evidentemente. Podría ser de otra manera, pero en el caso que nos ocupa es de esa manera, evidentemente. Doña Paula Torres, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Licenciada en Derecho, casada y madre de 9 hijos. La pequeña tiene un mes. Fantástico, enhorabuena. Gracias. ¿Y el mayor o la mayor? La mayor 15 ya. Bueno, fenomenal, o sea que tiene de todos los tamaños y colores. Muy bien. Amparo Ferrando, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, Germán. Directora de la Muchas Oficina de gracias. Comunicación, codirectora de la Oficina de Comunicación del Opus Dei en Valencia, sí. Ignacio Gil Pechuán, buenas noches. Buenas noches. Catedrático de Dirección de Empresas y Tecnologías de la Información, a ver si lo digo bien, de la Universidad Politécnica de Valencia. Efectivamente. Muy bien, pues si les parece, con todos ellos vamos a analizar, como les decía, la vida y obra de Javier Echevarría, pero antes vamos a escuchar unas palabras pronunciadas esta misma mañana por el que ahora es vicario general del Opus Dei, Fernando Ocariz, bueno, ya lo era anteriormente, y habla de ese sentimiento que tiene ahora de pena por la pérdida y al que ha considerado y considera todavía como un padre. Pues en estos momentos pienso que es lógico un sentimiento de pena de ver como perdido un padre buenísimo al que quería mucho y al que quiero mucho. Y por otro, un sentimiento de agradecimiento a lo que él nos ha dado, y a mí personalmente y a tantísima gente, ¿no? No solo de ejemplo, por así decir, externo, sino un ejemplo muy vivo, muy presente, muy inmediato, de cariño a la gente, de dedicación a las personas, de amor a la Iglesia, de unión con el Papa, de afán de servir a la gente, de afán apostólico. Muy bien, pues estas eran sus palabras. Señor Molinero tenía o tiene un telegrama, ¿no? Unas palabras. Sí. Yo, antes de leer estas palabras, es el telegrama del Santo Padre precisamente a Fernando Ocariz, al actual vicario auxiliar del Opus Dei. Quería decir una cosa, es que ha salido él, salgo yo, los sacerdotes en el Opus Dei somos la excepción, somos una minoría la que se necesita para atender a las demás personas. Lo lógico es que hablaran estas otras personas. Bueno, aquí usted está en minoría, porque son 3. Pero todavía es más minoría. O sea, la minoría de los sacerdotes es un 1%. O sea, serán 4.000 o 5.000 en comparación con todos los cientos de miles que están en contacto con el Opus Dei. De esos 4.000 o 5.000, la mitad pertenece cada uno a una diócesis y unos cuantos miles nos dedicamos a atender a las personas del Opus Dei, pero fundamentalmente son los laicos, lo que es el Opus Dei, gente de la calle. Muy bien, pues dicho queda. Entonces, el telegrama yo creo que nos viene bien para situar la figura de Monseñor Echevarría. Dice el Santo Padre: apenas recibida la triste noticia del inesperado fallecimiento de Monseñor Javier Echevarría Rodríguez, obispo prelado del Opus Dei, deseo hacerle llegar a usted y a todos los miembros de esa prelatura mi más sentido pésame, al mismo tiempo que me uno a vuestra acción de gracias a Dios por su paternal y generoso testimonio de vida sacerdotal y episcopal, a ejemplo de San José María Escrivá y del beato Álvaro del Portillo, a quienes sucedió al frente de toda esa familia, entregó su vida en un constante servicio de amor a la Iglesia y a las almas. Elevo al Señor un ferviente sufragio por este fiel servidor suyo, para que lo acoja en su gozo eterno, y lo encomiendo con afecto a la protección de nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe. A mí me gustaría luego comentar algo. Sí, a la que tenía tanta fe, ¿no? Sí, hay más coincidencias, cosas interesantes.
normales, providenciales, pero interesantes, en cuya fiesta entregó su alma a Dios con estos sentimientos, y como signo de fe y esperanza en Cristo resucitado, les otorgo a todos la confortadora bendición apostólica. Esas eran las palabras en el telegrama del Papa Francisco. Del Papa, con firmado, motivo de este firmado fallecimiento. Francisco hoy mismo. No sé, Paula Torres, ¿usted ha contactado estuvo con las visitas que ha hecho en Valencia Monseñor Echevarría alguna vez? He tenido la suerte de coincidir con él en el aeropuerto, la primera vez que vino en 1995, siendo ya la primera visita pastoral que hizo, siendo ya prelado, ¿no? de Sí. la obra. Y yo llevaba muy poco tiempo. Bueno, de hecho, desde que eligieron a don Javier, es cuando pedí la admisión en la obra. Yo digo, hombre, tenía que haber un padre para que yo pudiera escribirle, ¿no? Y sentirme. Entonces, pues pude hablar con él personalmente en el aeropuerto, y me pareció una persona muy cercana. Aún estaba muy reciente el fallecimiento de don Álvaro, y evocando pues a su figura se emocionó, o sea, que aún tenía ese cariño, ¿no? Y esa manera de hablar contigo como si fueras única, ¿no? Y también estaba un hijo de los directores del aeropuerto, y le invitó a una tertulia que iba a tener al día siguiente. Entonces, muy cercano, me pareció una persona realmente entrañable. Un monseñor, un obispo, Amparo, que ha venido en varias ocasiones a Valencia, ¿no? Tenemos aquí anotado desde el 95, incluso antes, ¿no? El año 72, en el 75, ha venido en diversas ocasiones. En diversas ocasiones, acompañando a San José María, vino, luego acompañando también a don Álvaro, y luego ha venido él mismo en este último 2015. Bueno, ha venido a dos cosas organizadas por Almudí, una en el 2010 y otra en el 2015. Correcto. Una vino invitado por don Carlos Osoro a dar una conferencia sobre la figura de San José María. Sí. Y el año pasado. Y el año pasado, que estuvo invitado por el Cardenal Cañizares, sí. Y también estuvo en el entierro de Monseñor Roca, exacto, acompañando al Beato Álvaro del Portillo. Y se puede decir que Valencia es la ciudad que más veces ha visitado. Eso quería resaltar, sí, sí. Sí, sí, ciertamente. Y también estuvo en el 5º encuentro de las familias. Se han cumplido más de 10 años. La gente por ahí nos tenía un poco de envidia. Sí, que venía demasiado, ¿no? Tal vez. Y con razón. Ignacio, ¿cuál ha sido tu relación con Monseñor Echevarría? Bueno, yo tuve ocasión de conocerlo en primer lugar en el 2006 con el Encuentro Mundial de los Matrimonios de las Familias, ¿no? Consecuencia de una serie de actividades que estuvimos desempeñando. Luego, la única ocasión en la que tuve de conocerlo personalmente fue en el 2010, 2011, creo recordar, fue con el Encuentro Mundial de la Juventud en Madrid. Tuve ocasión de poderle estrechar la mano y estar un momento con él, a solas, y luego pues a través de tertulias y a través de sus cartas también, ¿no? Evidentemente, conocerlo con más detalle, ¿no? Y sus publicaciones, y sus ¿no? publicaciones, Libros efectivamente. Publicados. Efectivamente. Y una relación, don Jorge, muy intensa, ¿no? Con San José María, 22 años su secretario personal, ¿no? Sí. Y los 22, digamos, más probablemente intensos. Muy ¿no? intensa. Se ve que era, de joven ya, una persona muy destacada por sus condiciones humanas. Pero tenía una memoria fotográfica que era una envidia. Y humanas, y luego también, claro, sobrenaturales, de un hombre que sabía fácilmente, a pesar de su juventud, qué es lo que San José María estaba deseando, y entonces eso es muy bueno para una persona que dirige, claro. Sí, porque si nació en el año 32 y en el 53 ya era secretario. Su secretario era muy joven. Muy pocos años. Muy pocos años. Muy bien formado y luego pues con una capacidad, esto se explica por la vida interior también, ¿no? Y lo mismo le pasó después cuando estaba con el Beato Álvaro del Portillo, la misma historia, ¿no? O sea, que era un hombre muy fiel, muy profundo, sabiendo a dónde se iba, ¿no? Y esto es importante. Hablábamos antes de la devoción por la Virgen de Guadalupe, ¿no? También. Sí. Y creo que usted tenía algo ahí. Bueno, yo, ya ves que a pesar de que se murió ayer, no estamos de luto aquí, esto es por varias razones. Bueno, Monseñor Ocariz también ha transmitido una imagen de paz interior, Sí, de ¿no? paz interior, Pero claro. también un sentimiento de agradecimiento, ¿no?
Entonces, evidentemente, cuando se le muere a uno una persona tan querida, un padre, pues duele. Pero, bueno, por varios motivos duele, digamos, de una manera muy serena. Primero, porque es una vida plena de entrega a los demás, de entrega a Dios y a los demás, llena de obras. A los santos les acompañarán sus obras, no les van a acompañar nada más, a los que se mueren. Y eso pues da mucha alegría, ¿no? De la plenitud de entrega de un hombre que con su edad se olvidaba del mismo asombrosamente. Yo eso soy testigo. Hace un par de años estuve en Roma y estaba pendiente de todos los demás, no como un hombre que está dirigiendo, sino volcándose en los demás. Después estamos tan bien tranquilos y contentos, pienso yo, por esta coincidencia de la muerte suya en la fiesta de Guadalupe. Precisamente en ese día, ¿no? Sí. En el Día de la Virgen de Guadalupe, Sí. Que es originaria de México, ¿no? Es originaria de México. Él acompañó a San José María en un momento crucial de la historia, bueno, difícil para la historia de la Iglesia, importantísimo para la historia del Opus Dei, año 1970. Estuvo haciendo una novena, 9 días, yendo mucho rato, 2 horas o más, a la Basílica. Y allí dijo San José María: me gustaría morir como en ese cuadro, no el cuadro de la Basílica, sino otro. La Virgen está entregando una flor al indio Juan Diego. Me gustaría morir así. De hecho, él, cuando murió, entró en su habitación donde hay una imagen de Guadalupe. Entonces, el que ayer su secretario primero, su segundo sucesor, muriera el día de Guadalupe, para mí ha sido enormemente consolador. Y luego también es consolador pensar que la muerte, lo que hemos aprendido todos en el Evangelio y también en la vida de San José María, la muerte es un simple cambio de casa. Nos vamos a la casa del cielo. El biógrafo alemán de San José María decía: sí, eso es así. Y ha estado muy enfermo el biógrafo. Eso es así. Pero a mí lo que me fastidia es la mudanza. Entonces, hacer la mudanza. La mudanza. Sí. Sí, está bien. Bueno, pues yo quiero apuntar al hilo del tema de la Virgen de Guadalupe, que me han chivado esta mañana, que cuando ingresó en la clínica donde estaba, el padre, pues le preguntaron si quería que le llevaran a la habitación una imagen de la Virgen de Guadalupe, y él contestó: no hace falta, la llevo conmigo dentro, ¿no? O sea, que le tenía una grandísima devoción. Para nosotros ha sido muy emocionante el que se fuera al cielo en ese día, muy significativo, la verdad. Bien, tenemos que decir que, si no me equivoco, habrá una misa funeral aquí en Valencia, presidida por el cardenal Cañizares, el próximo viernes 16 a las 8 de la tarde. Y ahora sus restos están expuestos en Santa María de la Paz, ¿no? Que es la iglesia prelaticia, ¿no? Del Opus Dei en Roma. Exactamente. Están hasta el jueves, ¿no? Están hasta el jueves, y el funeral, bueno, será el enterramiento, y después el funeral será en una basílica cercana que se llama Basílica de San Eugenio. San Eugenio, ¿no? Por capacidad. Y está vinculada también un poco a la obra, ¿no? Bueno, sí, está confiada por el Papa, el obispo de Roma, a sacerdotes del Opus Dei. Muy bien, pues si les parece vamos a hacer ahora una pausa publicitaria, volvemos enseguida en El Faro analizando la figura de Monseñor Javier Echevarría. Volvemos al Faro, pasan 5 minutos de las 10 de la noche, ya saben que estamos dedicando un Faro especial a la vida y obra de Monseñor Javier Echevarría Rodríguez, prelado del Opus Dei, que falleció ayer en Roma. Vamos a escuchar ahora unas palabras que dijo, que pronunció hace un tiempo en el santuario de Torre Ciudad sobre la importancia de las confesiones como sacramento. San José María pedía precisamente a la Virgen que se luciera, obteniendo de Dios muchas gracias espirituales en este lugar. Por eso, concretaba, me interesa que haya muchos confesionarios para que las gentes se purifiquen en el santo sacramento de la penitencia y, renovadas las almas, confirmen
o renueven su vida cristiana, aprendan a santificar y amar el trabajo, llevando a sus hogares la paz y la alegría de Jesucristo. Bueno, pues ahí estaban las palabras de Monseñor Echevarría en Torre Ciudad, un sitio donde estuvo yendo pues hasta casi el final, ¿no?, de su prelado. Allí de su prelatura. Realizó varias ordenaciones, varias jornadas marianas para las familias, con miles de familias, que es una alegría enorme ver familias enteras procurando vivir la vida cristiana. Él, en estos años que ha estado al frente del Opus Dei, se ha empeñado sobre todo en tres asuntos. Uno, la familia que tiene que evangelizar, que tiene que vivir ella bien para poder ser modelo y anunciar el Evangelio. Dos, la juventud, que evidentemente es el futuro de la Iglesia y que hay que cuidar muchísimo. Y en ese terreno también mucha obra social en muchas partes del mundo, pues porque parte de la juventud está muy necesitada. Y porque la crisis también ha incidido enormemente. Y luego están todos los países en vía de desarrollo. Y yo la última vez que estuve en Roma, estuve con él en una pequeña tertulia de 20 personas así, y de lo que más me preguntó fue de la labor social que se está realizando en el centro social de la parroquia San José María, que es una labor muy simpática. Hoy he dejado yo una cena que tenía con 180 personas en exclusión social que teníamos ahí en la parroquia. Pero lo primero que me preguntaba era eso. Paula, ¿cómo se consigue esto que estaba diciendo el padre, es decir, familia evangelizadora? Pues a mí lo que más me gustó de la obra es que puedes ser santa haciendo tu trabajo normal, en tus ocupaciones diarias. Entonces, cuidando a tu familia, puedes ser santa. No tienes que hacer cosas raras, no tienes que irte a un convento, ni tienes que... sino simplemente cuidando, poniendo más amor en cuidar a tus hijos, ahí puedes ser santa. Haciendo tu trabajo mejor, esforzándote por hacerlo mejor y con actitud de servicio a los demás y a la sociedad, ahí puedes ser santa. Entonces, es un mensaje muy atractivo, y lo que nos insistía mucho el padre es que los padres somos los principales educadores de nuestros hijos. No, tú puedes delegar una parte de la educación en el colegio, pero la fundamental la reciben en casa. Aprender a amar van a aprender en casa. No puede sustituirlo nadie. Entonces, es una tarea apasionante, pero para la que también hay que formarse. Entonces, insisto mucho también en apoyar iniciativas de orientación familiar para ayudar a los padres a tener herramientas en la educación que nos ayuden en la educación de nuestros hijos, porque no vienen con un manual, ¿no? Ahora ha nacido Kika y nadie te dice cómo educarla. Tienes pues tu experiencia, tus vivencias con tu familia, que son tan importantes. Y en una sociedad tan cambiante, ¿no? Y que está sometida a tantos retos pues, tecnológicos o de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces también hay que actualizarse como padres. Amparo, la acción exterior de la obra también ha sido una constante durante los 22 años de Monseñor Echevarría, ¿no? Porque se ha diversificado también a muchos países. La presencia en estos momentos es muy amplia, ¿no? Sí, la presencia en estos momentos es muy amplia. Él ha abierto muchos caminos en nuevos países como Rusia y países, diríamos, difíciles, Kazajistán, ¿no? por ejemplo, Sri Lanka. Claro, por eso digo que son complicados. Sí, muy complicados. Sin embargo, él, en su afán apostólico y de apoyo a la Iglesia para la evangelización, nunca se le ha puesto nada por delante, y entonces ha puesto pues todos los medios necesarios para mandar a sus hijos a que abrieran caminos. 16 países. 16 países. Pues digo, son muchos países, además cada vez más complicados. Eso iba a decir, más difíciles, ¿no? Pues, entre comillas, podríamos decir, y complicados. Sí, sí, sí. Ignacio, hablaba Jorge también de otra de las patas de la acción, que era la juventud. Tú estás más en contacto, ¿no? Por tu profesión con la juventud. Efectivamente. ¿Qué percibes en esa juventud? Pues percibes que es una maravilla, porque realmente una de las cosas que, por un lado, notas es la carencia de formación, podríamos decir, moral o espiritual en muchas ocasiones, ¿no? Simplemente una formación en valores en muchas ocasiones, porque realmente lo que están demandando a veces es
contenidos que cuando a veces contemplas parte de ética, pues es una parte de contenidos que realmente ellos van demandando, ¿no? Es decir, hasta qué punto hay un equilibrio, por ejemplo, en el mundo de la empresa, ¿no? Entre lo que son sentimientos, inteligencia y la voluntad, ¿no? Entonces, cómo ejercitar la voluntad para que todo ello esté de una manera equilibrada y funcione en la dirección adecuada, ¿no? Entonces, en el momento en que a la gente joven le estás explicando todas estas variables, cómo se combinan, cómo realmente van en una dirección, cómo tienen que ir equilibradas, porque de lo contrario, al final lo que ocurre es que aparecen pues organizaciones, por ejemplo, el mundo de la empresa, pues éticamente enfermas, ¿no? Donde al final los vicios de comportamiento en las organizaciones acaban derivando hacia la falta de ética, ¿no? Entonces, como realmente esto es imprescindible, ¿no? Y como es imprescindible que para que esto funcione no es una ética organizativa, sino que es una ética personal, individual, del empresario, de la gente joven, del emprendedor, ¿no? Entonces, lo demandan ellos mismos, ¿no? Porque realmente van viendo que realmente es un contenido de unas carencias a veces formativas y una necesidad que la propia sociedad lo está mostrando, ¿no? Y por otro lado que ellos ven que realmente en su formación técnica es importante, pero no solamente es conocer, saber hacer cosas, sino saber ser profesional, ¿no? Y en ese saber ser, la gente joven, los universitarios, pues van demandando realmente esa formación integral, completa o sea que hay esperanza, ¿no? Tu mensaje es positivo. Totalmente, totalmente. No, lo digo porque muchas veces lo someto a la mesa, ¿no? Pues hay muchos profetas del desastre, de que todo va mal, de que todo va peor, de que esta juventud está irrecuperable, por ejemplo, y cosas así, y quizás no es así, ¿no? Pues ya que estamos hablando de Monseñor Echevarría, sería justamente lo contrario de su pensamiento, de su empuje, bueno, como pasa con el Papa Francisco, ¿no? Él estaba muy impresionado desde siempre con la capacidad de querer a todo el mundo de San José María. Y una vez le oí yo decir que estaba tan impresionado con eso que desde hacía mucho tiempo le estaba pidiendo, mucho antes de ser prelada, le estaba pidiendo al Señor que le diera esa misma capacidad de querer. Yo creo que es una de las cosas que le ha dado. Pues si les parece, hay otra frase, y además creo que viene muy al pelo en este momento de lo que estábamos hablando, de esos miedos o de esas desazones de parte de la sociedad sobre el futuro, y se expresaba así Monseñor Echevarría sobre que no había que tener miedo, y yo creo que aludía, al menos así lo he leído yo entre líneas, a esas palabras del Papa también, San Juan Pablo II, diciendo que no había que tener miedo. No tengamos miedo a manifestar nuestra fe en las distintas circunstancias del trabajo profesional. Que dar el alimento de Dios, como dice al apóstol, dadles vosotros de comer, es que hablemos cada uno de nosotros frecuentemente de ese alimento de los sacramentos. Perdamos el respeto humano, perdamos los miedos para hablar de la confesión. Bueno, parece toda una declaración, parece y es una declaración de intenciones, ¿no? Perdamos todo respeto humano en ese aspecto y perdamos miedos. Es que hoy en día parece que ser católico es políticamente incorrecto. Es decir, vamos a ver, estamos en una sociedad democrática y libre. Pues parece que justo los menos libres somos los católicos. Y no, vamos, como decir que es... ¿Os cuesta testimoniar vuestra fe en vuestros lugares de trabajo, en vuestras relaciones de amigos? Pregunto, no, pero por eso decir, pero que testimoniar la fe no es hablar solamente hablar en un púlpito, sino que tú en tu trabajo ya estás dando un testimonio cristiano si lo realizas por amor a Dios y amor a los demás. O sea, si tratas de hacerlo con perfección humana y dándole un sentido sobrenatural. Entonces, hay bueno, muchos y si ven, ámbitos que se pueden... Al sacerdote parece que ya le va de suyo, ¿no? Sí. A mí ya me suelen ver, sí, pero... No, y luego la coherencia de vida, o Pero sea, claro, sobre la coherencia, todo no se trata de hacer cosas raras, si eres coherente con tu fe se nota. Alegría, porque alegría, es que somos alegría. hijos de Dios. O sea, los cristianos somos de una manera especial hijos de Dios. Mejor dicho, somos todos, pero lo sabemos. Y entonces, claro, eso es muy atractivo. El saber que somos queridos por todo un Dios y que pase lo que pase nos seguirá queriendo, pues eso a una persona le da una coherencia de vida y una alegría, con fallos, por supuesto, porque los tenemos todos, pero eso es lo que atrae a la gente, joven, mayor, de cualquier tipo. Y el comenzar y recomenzar cada día, ¿eh? A mí eso es lo que más me llamó la atención, porque yo me consideraba muy imperfecta y cuando vi ese camino hacia Dios que me permitía comenzar y recomenzar cada día, dije, esto es lo mío.
O sea, es que lo tengo clarísimo y en ello estoy. ¿Y cuesta más ser católico y encima del Opus Dei, por decirlo de alguna manera? No. Más fácil. Pregunto, ¿no? Lo digo porque sí, yo a creo que veces, es más muchas veces se sencillo el relaciona camino. Es un guante. Mucho más fácil porque tienes muchas ayudas espirituales, ves que otras gentes luchan como tú y además es que es una alegría, es una familia estupenda en la que nos queremos mucho, nos decimos las cosas a la cara y es una auténtica gozada. Están muy bien avenidos, Una vamos. auténtica gozada. Están muy Es bien como una avenidos. autopista que tiene peajes, pero una autopista. Es un ejemplo interesante. Sí, sí. Paula, ¿ibas a decir alguna cosa? No, que nadie se salva solo ni se condena solo, es decir, que formamos parte de una comunidad y todos tenemos que aportar, ¿no? Y tratando de ser uno mejor también transformas la sociedad, ¿no? Y se puede hacer un mundo mejor. Muy bien, pues os parece escuchamos otro testimonio en relación a la familia de Monseñor Echevarría. Es que nadie duda de la omnipotencia suplicante de la oración de la Virgen, que a las madres os ha transmitido ella porque es madre de Jesucristo, madre de todos los sacerdotes y madre de toda la humanidad. ¿Qué valor tiene tu oración y la oración de todas las madres? No os canséis nunca de rezar, aunque ya ves, se han necesitado años para conseguir lo que tú esperabas, con la oración de las madres y de los padres, de las hermanas y de los hermanos, de los amigos y de los amigos, para cumplir el gran programa con el que vino Jesucristo a la tierra, para servir y no para ser servido. Bueno, pues esto recordaba un poco tus palabras al principio, Paula, sobre la importancia de las familias y la como centro educativo, ¿no? Y es que es fundamental, ¿no? Hoy en día, es nuestra tarea fundamental como padres y luego también hoy en día que se cuestiona tanto la libertad que los padres tenemos para elegir la educación para nuestros hijos, cuando es un derecho constitucional y un derecho también humano, ¿no? Como decir, universal, ¿no? No, nos quedaba por señalar también dos. Uno ya lo he dicho hace un poco de pasada, todo el tema de ayuda a la gente en riesgo de exclusión social o ayuda en países. Bueno, ahí se ha volcado, en ese tipo de apostolado, ¿no? Y también el campo de la cultura, que es importante, muy importante. Ahí nos estamos jugando las pesetas, que se diría antes. Ahí nos estamos jugando muchísimo, porque en el sentido de que los cristianos, con la luz de la fe, tienen una cierta mayor facilidad para poder iluminar las realidades de la vida y, por lo tanto, para los problemas culturales, de valores, etcétera, ¿no? Entonces, si en ese terreno los cristianos se achicaran, pues no ayudaríamos al mundo a que fuera adelante en ese terreno de los valores. Sí, yo es que, claro, el tema de la cultura, siempre que he tenido la oportunidad de estar con el padre, siempre lo ha comentado, ¿no? En muchos aspectos, tanto en el campo universitario como en el campo del arte, como en el campo de la moda. Insistía muchísimo. El campo de la comunicación. El campo de la comunicación. Así es. O sea, en la Universidad de la Santa Cruz, por ejemplo, se hacen cada 2 años un congreso de comunicación para oficinas de la Iglesia, al que, bueno, es interesantísimo, y normalmente venía él al cierre del congreso pues a hablarnos a los periodistas, porque ha sido un hombre que le ha preocupado muchísimo el tema de la comunicación, igual que le preocupó a San José María, que fue el que propugnó el que se abriera la Facultad de Comunicación y Periodismo en Navarra. Entonces, él consideraba que periodistas y comunicadores tenían que saber desempeñar su trabajo con sentido de responsabilidad, un sentido de responsabilidad que les llevara a hacerlo con amor a la verdad, y un sentido de responsabilidad que les llevara a rectificar en caso de que se equivocaran, a tener la humildad de la rectificación, que a veces que cuesta muchísimo, ¿no? Luego también insistía mucho en el tema de la comunicación, en que supiéramos comunicar de una manera positiva,
porque hoy en día la gente está, como estaba comentando antes, todo el tema de Nacho, los jóvenes, estamos necesitando de cosas positivas, ¿no? Y nos decía, el 50% del éxito de vuestra comunicación es que comuniquéis con alegría. Y yo cuando he venido aquí, digo, por favor, que esté sonriente, porque es que se lo debo al Padre. O sea, tengo que comunicar esta noche con una sonrisa, aunque sea el día que él, pues bueno, no, pero es que está en el cielo. O sea, que yo, vamos, te emocionas, ¿no? Esta mañana estábamos preparando todo el tema de la documentación para dar a medios y tal, y ha habido un momento que me ha dado un bajón y te pones a llorar, ¿no? Porque has tenido muchas vivencias con él, siempre te hablaba como padre, te escuchaba como padre. Yo la última vez que estuve con él le pedí que rezara por un problema familiar mío, y es que te escuchaba y estaba rodeado de gente como si fueras la única persona, y te decía, voy a rezar por ti, reza tú por mí también, para que me convierta. Yo decía, Dios mío, pues si él no está convertido, entonces yo no sé dónde voy, ¿no? O sea, hacemos otra pequeña pausa publicitaria, volvemos enseguida aquí en El Faro analizando la figura de Monseñor Javier Echevarría. De nuevo en El Faro, a falta de 4 minutos para que sean las 10:30 de la noche. Ya saben, estamos analizando la figura de Monseñor Javier Echevarría, el prelado del Opus Dei, que falleció ayer en Roma. Vamos a escuchar otro testimonio suyo sobre la importancia también de la oración. Para aprender a hacer oración no hace falta hacer cosas especiales. Vete contando al Señor tu vida y date cuenta que al mismo tiempo que es bueno que la hagas en un oratorio o en una iglesia, también puedes hacer la oración por la calle, cuando vas andando, y después que conviertas todo tu día en oración. Se lo digas, Señor, yo quiero ofrecerte tanto mis amistades, como los estudios, como el deporte, como la diversión, en oración, y ya estás haciendo oración. Que no sabes orar, que te cuesta orar, díselo al Señor. Y mira, San José María, que era un gran pedagogo, y nos insistía mucho en la oración, porque es el medio con que ha salido adelante el Opus Dei, es la oración y la mortificación. Pues decía que el tema de su oración era el tema de su vida. Bueno, pues con un lenguaje muy directo, ¿no, señor Molinero? Esto es un estilo de comunicación que inauguró San José María, un estilo informal, que luego lo siguió el Beato Álvaro del Portillo, y que él también lo ha utilizado muchísimo. Unas tertulias familiares donde la gente le preguntaba, él respondía, y sin ningún guión preciso, y la verdad es que ha ayudado a muchísima gente. Todo muy abierto, ¿no? Muy abierto, y sobre todo que ha ayudado a muchísima gente. O sea que de ahí salían conversiones, como decías tú antes, y salían confesiones, y salían nuevas decisiones de vida cristiana, etcétera. Una cosa Yo creo que se traslucía el que estaba enamorado de Jesucristo y nos lo quería contagiar, ¿no? Entonces, lo que Laura quiere es ponerte, que te pongas delante de Jesucristo y veas que te quiere, y eso puede cambiar tu vida, darle una dimensión nueva a todo lo que haces. Amparo, hablábamos antes de la vinculación con Valencia. Sí. Tú creo que tienes por ahí apuntado algo sobre unas Pues, intenciones de Monseñor Echevarría en la Basílica, ¿no? Sí. Pues mira, es que cuando la última vez Estamos viendo que además estuvo, ahora las imágenes, ¿no? de esa visita. Sí, precisamente ahí me acerqué yo a saludarle en esta imagen con anterioridad. Pues cuando fue a ver a la Virgen en el camarín, le giraron la Virgen hacia él para que pudiera rezarle. Entonces una de sus hijas se acercó a hablar con él cuando ya salía y le preguntó qué le había pedido, y le comentó que le había rezado a la Virgen para que fuéramos muy fieles, muy apostólicos y muy alegres. Esas tres cosas, ¿no? Sí, Son las que en concreto, destaco. ¿no? Sí. Entonces, nada, la verdad es que siempre que venía a Valencia iba a ver a la imagen de la Virgen de los Desamparados, a la que tenía muchísima devoción. Y yo creo que don Jorge Molinero tiene escrito algo al respecto, ¿no? Sí. Sí. Lo estaba guardando para el final, pero es igual. Lo podemos sacar ahora. Pues entonces... No, lo podemos sacar. Bueno, yo tengo recogidos lo que escribió en las diversas visitas, no solo vamos a leer una, en el libro de honor de la Basílica.
Este es el cuadro que hay, disculpe, en la catedral, ¿no? Dedicado a San José María, ¿no? No, en la Basílica de la Virgen, sí, En la Basílica de la Virgen. Correcto. Que cuando lo vio dijo que le parecía que había estado el cuadro ahí de toda la vida, o sea, que pegaba mucho que estuviera ahí, ¿no? Por la... O sea, se puso allí porque es uno de los primeros santos, o el primer santo canonizado, que se tiene constancia que acudió muchas veces a la Basílica para rezar a la Virgen. Y una parroquia, la suya, la de San José María Escrivá, que se erigió hace 10 años. Se erigió hace 10 años. Y el año que viene cumplirá 10 años el edificio. Estuvo él acompañando a García Gasco, al arzobispo García Gasco. En la bendición. Estuvo en la inauguración. Pues yo tengo únicamente aquí, bueno, tengo más, pero esta es la primera del año 95, o sea, el año que tú conociste. O sea, hace más de 20 años ya. Sí. Y le decía a la Virgen: a nuestra queridísima Madre de los Desamparados, para que tú nos lleves siempre de tu mano. Queremos todos en la obra, pero esto vale para todos, hombres y mujeres, rezarte como lo hizo San José María, tu Hijo fidelísimo, que propagó por el mundo que debemos quererte cada día más. Madre, Madre nuestra, no nos desampares. Ya sé que no nos dejarás. Te pido que nos lleves a todas las almas a tratar más íntimamente a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. No nos separaríamos físicamente de ti. Que seamos siempre muy marianos. Javier Echevarría, obispo prelado del Opus Dei, Valencia, 31 de enero del 95. O sea, primeras, insisto, palabras como prelado en como una visita prelado, a Valencia. Más que palabras, o sea, Sí, palabras texto. escritas, texto, en el libro de la Madre de Déu. Muy bien, pues si les parece, vamos a ver ahora una selección de fotos que hemos hecho de la vida del prelado Javier Echevarría. Bueno, pues esta es la primera, esta es una fotografía, pues podríamos decir muy histórica, ¿no? Porque está el fundador, San José María Escrivá, el beato Álvaro del Portillo, que fue su sucesor, y un joven, evidentemente, Javier Echevarría. Si no podríamos me equivoco, decir los tres primeros, ¿no? Podríamos decir, del Opus Dei. Si no me equivoco, de los tres primeros... hasta la fecha, claro. Que hacían cabeza. Efectivamente. Si no me equivoco, esto es en Fátima, pero me puedo equivocar. Bueno. Están rezando el rosario delante de la Virgen de Fátima. Anoche, cuando me enteré de la noticia, y después del shock inicial, ¿no? Es decir, yo pensé, digo, pues mira, ya está en el cielo con don Álvaro y con nuestro padre, con San José María. Porque, digo, después de una vida tan plena, dedicada al servicio de los demás, digo, es que se ha ganado un cielo muy grande y ahora estará feliz. Y eso para mí ha sido un gran consuelo en estos momentos de dolor. Pues vemos la siguiente. Ahí está, esta es una más reciente, evidentemente, está con el Papa Francisco, debe ser de una de las últimas audiencias. Probablemente es la audiencia última que tuvo hace un mes. Sí, fue el 7 de noviembre, creo. 7 de noviembre. Pues sí, hace un mes justo casi. Salió muy contento por el cariño del Papa y, lógicamente, no sabemos más porque de las audiencias papales no se debe saber. No trasciende nada. ¿Estaba mal de salud? ¿Les constaba que tenía algún problema de salud? Bueno, sí. O sea, tenía un deterioro. Ya hace mucho tiempo tuvo un problema de corazón y, aunque muy recuperado, pudo incluso hacer deporte en relación con su edad. Claro. Pero luego tenía muy mal la columna, caminaba bastante escorado y, claro, tuvo varias intervenciones y todo esto deteriora, y 84 años son 84 años. Pues vemos otra también, en este caso creo que es, si no me equivoco, con el Papa Benedicto, efectivamente, el Papa emérito en estos momentos, Benedicto XVI, con el que también tuvo una muy buena relación. Estrechísima relación, igual que con su antecesor, Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Sí, que ahora veremos también la siguiente fotografía, ahí está.
Que fue el Papa que consagró al Opus Dei como prelatura personal. Que erigió al Opus Dei como prelatura personal. La única que hay en la Iglesia Católica. De momento es la única, pero es un marco jurídico, es decir... ¿En qué consiste eso? Porque hay mucha gente que no lo sabe. La gente, no me cabe la menor duda que me lo va a explicar. No solo a mí, sino a la audiencia. Muy brevemente. La gente piensa que siempre la Iglesia tiene que estar organizada según su territorio. Pero a veces hay necesidades que tiene la Iglesia que se extienden por todo el mundo y que necesitan una estructura interna de sacerdotes y laicos para poder llegar a cumplir esos fines. Si me permite, una iglesia transversal, podríamos decir. A veces estila esa palabra, la transversalidad. Sí, pero no. O sea, gracias a Dios, en cada sitio la gente del Opus Dei depende del obispo del lugar y solo se ponen, digamos, de acuerdo para los fines propios del Opus Dei. Porque si no sería una cosa descomunal, una iglesia que estuviera en una diócesis que estuviera en los 5 continentes. Eso no es. Lo que es que la Iglesia quiere organizar una institución jerárquica para poder llegar a un fin. ¿Qué fin es este? Pues le interesa mucho a la Iglesia recordar lo que decía antes Paula, la llamada universal a la santidad, es decir, que una persona puede, por supuesto, irse a un convento, si esa es su vocación, pero puede ser también violinista o puede ser ama de casa y aspirar a tener alma contemplativa, es decir, tratar profundamente a Dios. Venga, la última foto, que creo que es también vinculación con Valencia, está con vamos a verla enseguida, ahí está, en esas visitas que hemos visto antes con el cardenal Cañizares. ¿Esta recuerda cuándo es esta? Esta es de la última visita, de la última, ¿no? Sí. Del 15. Que le invitó el cardenal para unas conferencias a sacerdotes y que tuvieron lugar, si no me equivoco, en la beneficencia. Sí, la beneficencia fueron, sí. Y detrás se le ve, entre ellos dos, a Monseñor Ocariz, al actual vicario. Pues precisamente de eso también podríamos hablar. ¿Cómo se prepara la sucesión ahora en la prelatura personal? Estoy acaparando mucho. Bueno, también está Amparo, que es la oficina de comunicación. Sí, bueno, muy sencillo, ¿no? Ahora va a haber una convocatoria en el plazo de un mes, se convocará para la elección, que tendrá que ser en 3 meses, definitivo ya la elección. Pero como máximo en 3 meses hay que elegir al sucesor. Hay que elegir al sucesor y luego el Papa tiene que validar el nombramiento. Sí. ¿Ha de ser obispo? No necesariamente. ¿El Papa los consagra luego obispo o no? Porque Monseñor al principio no era obispo, lo hizo luego, ¿no? Si quiere sí, si quiere no. Lo único que las potestades, los poderes que tiene que ejercer son propiamente episcopales, pero eso no es necesario que lo haga el Santo Padre. ¿Algún apunte? ¿Algún candidato? ¿Algún candidato? Hombre, yo creo que el Espíritu Santo dirá. ¿Como en los cónclaves? No le vamos a mandar la Como en plana. los cónclaves. Sí, como en los cónclaves. Hombre, está... por allí hay mucha gente muy preparada. ¿Quién forma parte de la asamblea electiva? Pues ¿quiénes pueden formar electores parte? de todo el mundo. Electores de todo el mundo. ¿Sacerdotes solo? ¿Hay laicos? No, fundamentalmente laicos. Insistimos en que se trata de laicos. Pero el prelado tiene que ser un... El prelado, por sacerdote, su condición, claro, tiene que ser un sacerdote. Es de los pocos sacerdotes que mandan en el Opus Dei. Los demás estamos únicamente para servir a los laicos. Con el fallecimiento de Monseñor Echevarría, ¿creéis que una generación, esa trinidad, podríamos decir, cambia ya digamos, entramos en otro ciclo, en otra dinámica histórica? Evidentemente sí, porque han fallecido los dos que ha formado directamente San José María. Algunos de los que están todavía, de los que son de mi generación, evidentemente también han tenido trato con el fundador del Opus Dei, pero quizá ya es un trato más lejano que estos anteriores. Por eso yo pediría a los que nos están escuchando y viendo que si rezan un poco porque sigamos siendo fieles. Fueron las últimas palabras del Beato Álvaro, de Monseñor Echevarría. Ayer por la tarde estaba con una persona en la habitación
del hospital y le preguntó a esta persona: padre, ¿está usted rezando? Y le dijo: sí, estoy pidiendo al Señor la fidelidad de todas y de todos. Entonces eso es lo que yo pediría también a los que nos están escuchando. Pues con esa frase y con ese desideratum nos quedamos. Gracias, don Jorge Molinero, Paula Torres, muchas gracias también por haber venido a Francia, Amparo Ferrando, por supuesto. Muchas gracias, muy amable. Ignacio, muchas gracias también, Ignacio Gil, muchas gracias por estar aquí. Y a ustedes, gracias por su atención. Ya saben, este faro especial que hoy hemos dedicado a la vida y obra de Monseñor Javier Echevarría Rodríguez, que era el prelado del Opus Dei, así lo ha sido durante los últimos 22 años. Gracias, nos vemos mañana, buenas noches.